sin compromiso nunca se inicia algo, pero sin consistencia nunca se termina. Wow. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este medio podcast. Bienvenidos a su espacio favorito de los jueves. Estoy muy feliz de que nos acompañen un jueves más con un episodio muy interesante, muy especial. Hoy estoy con Daniel. Bienvenido, Daniel. Daniel ha estado con nosotros ya anteriormente. Nos dejaste un episodio brutal esa vez cuando hablábamos de cómo salir del barrio sin morir en el intento. Y estoy muy feliz de que hayas podido volver con nosotros acá al medio podcast. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Agustín, por la invitación. Siempre un placer. Creo que ya ha pasado un año más o menos, un año y tanto. Y bueno, el estudio está bastante bonito. Sí, cambió un poquito desde la última vez. Cambió un poquito, pero está mucho mejor. Ah, sí, qué bueno. Muchas gracias. Esa es la idea, ¿no? Que los cambios traigan como calidez y que los invitados se sientan bien. Y bueno, ojalá que no demore un año para la próxima vez que venga al podcast. Exacto. Sí, siempre me gusta conversar contigo, Daniel. Primero porque te admiro mucho por tu juventud, por lo que veo que haces y también por las conversaciones profundas que tenemos cada vez que podemos conversar. Y eso me gusta mucho y me gusta también que la gente del medio podcast disfrute de esa sabiduría que tú tienes. No, y la verdad es que no viene de mí. Dios es que me la provee y por qué no compartirlo con los demás, ¿no? Para eso estamos, para servir y ayudar. Qué bueno, Daniel. Hoy vamos a hablar, ya teníamos ratito conversando sobre esto en WhatsApp, pero bueno, ya ahora lo traemos acá al medio podcast y es el tema de la disciplina y el enfoque. Tú estás en el área, digamos que pudiéramos decir que una de las áreas en las que te desarrollas es la parte deportiva. Sí, claro. Y la parte deportiva requiere mucha disciplina y mucho enfoque. Por supuesto. Y digamos que eso, hablando de disciplina en el deporte, bien, pero vamos a extrapolar o vamos a tratar de trasladarla del deporte a nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro. Porque obviamente no solamente nos desarrollamos en el deporte, sino que todos los días hacemos algo. Y si no tenemos disciplina y enfoque, prácticamente no sabemos para dónde vamos. Totalmente. Definitivamente que cuando tienes disciplina y enfoque va a ser mucho más fácil conseguir esas metas, esos objetivos y mantenerse enfocado es lo que cuesta a veces. Toma mucho más tiempo. Bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre eso y que tú también nos puedas dar ciertas claves que has ido desarrollando y que has ido perfeccionando a lo largo del tiempo para que podamos salir un poco más sabios de lo que estamos empezando este podcast. Y aquí tengo una serie de puntos que me gustaría que conversáramos y me gustaría empezar hablando acerca del circuito de recompensa. Es un término que había escuchado pocas veces, pero me gustaría que nos explicara un poquito de qué va el circuito de recompensa. Sí, claro. Bueno, no es algo tan conocido. Dentro del campo de la neurociencia se entiende como el circuito de recompensa. Cuando hacemos algo y vamos a tener una recompensa, como dice su nombre, y esto puede aplicar ya sea en la vida cotidiana, deportiva, educativa. Vamos a verle un ejemplo. Digamos que tú quieres correr 10 minutos, 15 minutos, Okay. pero no tienes mucha motivación para eso. Un ejemplo, el circuito de recompensa puede ser que al terminar el entrenamiento me como un chocolate, me como un helado. Okay. Entonces, esto va creando o activando unas redes en el sistema nervioso y produce dopamina. Entonces, ya tienes una motivación para hacerlo, que es cuando corro, después me como un chocolate o veo mi serie favorita. Entonces, de esta forma es que se crea y se activa el circuito de recompensa. Que básicamente es como que uno va acostumbrando a nuestro cerebro a que, ok, voy a hacer algo que me cuesta, Y luego recibo placer. pero voy a recibir algo de placer. Básicamente eso, en unas palabras simples. Pero a la larga no es tan beneficioso. Eso es lo que te iba a preguntar, porque bueno, es como hacernos trampa a nuestro propio cerebro, Uh-huh. pues, porque claro, vamos a sufrir ahora en el gimnasio, pero ahora yo voy, apenas salgo del gimnasio me puedo comer mi salchipapa, mi hamburguesa, porque yo me maté en el gimnasio. Ya entrené. Surré, o sea, lo que acabo de perder lo voy a recuperar y me mantengo como en un equilibrio. Claro, definitivamente. Y eso es muy común. Yo tengo amistades que
bueno, los escucho después del gimnasio, bueno, vamos por un hot dog, vamos por una salchipapa, y tú te quedas como que, bueno, esa es la motivación que él encuentra para entrenar, ¿ya? Sin embargo, cuando acostumbras mucho a tu sistema nervioso, a tu cerebro a hacerlo así, llega un punto en que ya te vuelves entonces adicto a esto. Ya el circuito de recompensa, como te produce placer y te produce felicidad, te sientes bien, llega un momento que ya tu cuerpo te lo pide. Entonces ahí estamos hablando de las adicciones. Adicciones a las drogas, al alcohol, videojuegos, las redes sociales, hoy día los teléfonos, incluso hasta de relaciones sexuales. Podemos hablar también, porque como es algo que te produce placer, tu cuerpo te produce dopamina, y entre más lo haces, más te pide. Llega un punto que ya tú no tienes un control de cómo puedes ahora disminuir este deseo, esta necesidad de dopamina. Y yo creo que eso es algo que va de manera paulatina. El tema de que nuestro cuerpo, nuestro cerebro nos empieza a pedir situaciones de placer, ¿no? Por ejemplo, y cuando tú hablabas del tema de las adicciones, al principio empezamos con cosas poquititas. Hablando de las redes sociales o de la misma comida en sí o las relaciones sexuales. Al principio son cosas pequeñas, pero luego llega un punto que nuestra mente, nuestro cerebro está pidiendo más y más y más, al punto de que esas cosas ya nos controlan a nosotros. Claro, y la cantidad que consumías antes de lo que sea ya no te hace sentir bien, ya requieres más. Claro, ya estás como inhibido de eso, ya, o sea, ya tu cuerpo ya dice, bueno, ya esto ya yo lo he vivido, ahora necesito más. Exacto. ¿Y qué pasa en ese momento cuando ese tipo de situaciones, de adicciones o de deseo constante de placer nos controla? Sí, llega un punto en que ya tu vida cotidiana se ve afectada, porque digamos, tienes que trabajar o tienes que estudiar, tienes que entrenar, pero ya tienes algo que te está pidiendo el cuerpo, no te sientes bien porque te falta algo. Entonces ya ahí vemos personas que no pueden pasar un día sin beber alcohol o sin consumir droga, porque ya el cuerpo te lo pide. Ya tú no puedes funcionar de una manera normal porque tienes ahora un problema que psicológicamente te está afectando bastante. Y a veces es difícil reconocerlo o catalogarlo como un problema que tenemos. O sea, hay gente que a veces yo veo personas que dicen, salgo del trabajo, paso por una tienda y me compro 2 cervezas y con esas 2 cervezas voy en el tranque tranquilo y con calma. No pasa nada, dice, bueno, me voy refrescando. Pero cuando tú ves que es algo necesario y diario, claro, entonces es algo que realmente tú no controlas, sino que eso te controla a ti. Porque hay que entender esto, las adicciones, cuando las adicciones son adicciones en nuestra vida, nos controlan a nosotros. Y es como tú decías, a veces yo tengo que ir al trabajo, tengo que estudiar, y empiezo a buscar cualquier excusa para no hacer eso que tengo que hacer, porque me quedo 2 horas ahí en el TikTok o lo que sea. O sea, ya eso me está controlando. Por supuesto, ya puedes desarrollar otro tipo de problemas, porque si tienes que estar a 1 hora pero te quedaste en el teléfono, ya no llegas. Entonces, claro, las redes sociales y algunas aplicaciones están diseñadas para eso, para crear adicción. Entonces, obviamente el cerebro lo entiende como algo que le produce felicidad y dice, bueno, esto me gusta y te quiero más, y dame más. Entonces llega un punto en que ya tú no tienes el control. Ya tú no te das cuenta, pero ya te está controlando. Y la falta de enfoque y disciplina, o la autodisciplina, afecta a nuestras relaciones interpersonales también, ¿no? Porque al nosotros estar tan metidos en esas cosas, por ejemplo, pongamos el ejemplo del celular. O sea, tenemos que estar ahí, estamos comiendo con alguien, estamos en el teléfono o estamos totalmente como adictos a ver qué notificación nueva llegó. Entonces ya eso afecta nuestra forma de cómo relacionamos con las demás personas, porque no es normal que, o sea, estamos aquí, estamos tú y yo conversando y que yo esté pendiente del teléfono. Claro, definitivamente. Y por ahí pasa también que hay personas que pueden controlarlo, es decir, yo tengo 20 minutos, 30 minutos libre y tengo que revisar algo, tengo que estudiar algo. Estoy comiendo y estoy estudiando. Tú tienes el control de eso. El detalle está en cuando tú no puedes controlarlo. Es decir, que sea lo que sea que estés haciendo, necesitas ver el teléfono. O sea, necesitas ver la aplicación, necesitas entrar a Instagram. Llega un punto en que ya tu periodo de atención va a disminuir. Cuando estás haciendo otra actividad cualquiera, tu tiempo de concentración ya no va a ser el mismo, porque te acostumbraste a estar haciendo tantas cosas, a tanto estímulo visual, que ya te aburres muy pronto.
Y hay un mito que, no sé si llamarlo mito, tú luego me lo dirás, que se dice mucho, y es el hábito ese, o el truco ese de los 21 días para crear un hábito, ¿no? O sea, que dicen, si tú haces algo por 21 días seguidos, eso se convierte en un hábito, ¿no? Y los hábitos son como herramientas para enfocarnos o para mantenernos disciplinados. O sea, que estábamos hablando hace un momento de cómo todas esas cosas nos controlan a nosotros, de cómo todas esas cosas nos hacen perder el enfoque. Y ahora vamos a hablar de los hábitos, que son, vamos a decir, que una herramienta para poder volver a la normalidad o contrarrestar esas cosas. Si yo hago algo por 21 días, ¿realmente se convierte en un hábito? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. De acuerdo a las neurociencias, yo te diría que sí es un mito, porque toma mucho más tiempo para que las neuronas creen conexiones, pero que sean sólidas y que sean persistentes. Entonces yo, para hacer algo y que lo pueda incluir como algo normal en mi vida, yo necesito practicarlo por mucho tiempo. Y 21 días me parece bastante poco para crear una estructura sólida en el cerebro. Entonces, si yo quiero crear algo que sea muy, muy resistente, muy fuerte, yo debo ser consistente, pero no por 21 días, por mucho más tiempo, por meses. Yo tengo que hacer las cosas por un tiempo prolongado para que entonces ya sea algo que está dentro de mí, ya forma parte de mí. Un ejemplo, si yo todos los días, como cepillarse los dientes, el que ya lo ha hecho por años, lo va a hacer siempre, pero no lo hizo por 21 días y ya, tuvo que hacerlo más tiempo. Si alguien se levanta todos los días a las 5 a entrenar, a correr, a hacer algo, lo tiene que hacer por más de 21 días para que se convierta en algo normal, algo habitual. De ahí viene la palabra hábito. Son acciones que se hacen de manera repetitiva hasta que se convierte en algo normal en nuestra vida. Sí, esto es como la red, el circuito de recompensa, que es como una red neuronal que hace que tú sientas placer por algo. Claro. Acá tenemos que volver a crear esas redes neuronales, pero para que nuestra mente se acostumbre a hacer algo de manera habitual y a veces casi hasta de manera, diría yo, como en automático. Por ejemplo, ahora tú hablas de cepillarnos y nosotros obviamente entendemos que eso tenemos que hacerlo. Eso es. Entonces acá, más que 21 días, tiene que ver con nuestra decisión. Determinación para Determinación. hacer las cosas, claro. Que, imagínate, si yo digo eso, no, y es hasta peligroso, porque si yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a levantarme todos los días a las 5 de la mañana a correr, no sé qué, porque en 21 días eso ya va a ser parte de mí, ya no me va a costar, no sé qué. Y cuando llega el día 22 igual me sigue costando, me voy a decepcionar. Claro, porque creaste un pensamiento. Una expectativa. Una expectativa al inicio y ya 21 días listos, pero hay un detalle, que si lo dejas de hacer un día solamente, se perdió el progreso. Básicamente tienes que iniciar de nuevo. Entonces, yo no les diría que sea por 21 días. Hablo por un tiempo prolongado. Después ya eso será algo que forma parte de ti. Claro, y yo creo que querer empezar un hábito con una expectativa de que en ciertos días eso se va a convertir en ya como ley en mi vida, creo que es como construir sobre la arena. Pues, y creo que cuando hablamos de construir hábitos, construir, o sea, para construir necesitamos bases sólidas. Así es. Entonces, creo que más que empezar a querer crear un hábito o construir un hábito en base a expectativas, debemos hacerlo en base a realidades. Así es. Claro, y no querer apuntar de una vez a lo más complicado, sino hacerlo, yo le llamo microdosis. Es decir, para mí es mejor que tú corras 5 minutos a que no los corras. ¿Me comprendes? Porque lo hiciste y de alguna forma hay un estímulo que ya fue a tu cerebro. Porque alguien puede decir, no, 5 minutos no me sirven. Bueno, después de un tiempo ya no van a ser 5, vas a hacerlo 10. Pero ya comenzaste. Si te pones metas muy, muy altas, correr 30 minutos de una vez y no lo consigues, entonces te desanimas, te desmotivas. Hazlo de la manera opuesta, de menos a más. Claro, ¿no? Y sobre todo también celebrar nuestra pequeña victoria, porque como tú decías, corrí 5, ayer no había corrido ninguno. Hoy corrí 5 minutos, que parece poco para muchas personas. Y aquí ya llega un punto el tema de la comparación. Me gustaría, digamos, que abrir este pequeño paréntesis de que a veces nosotros queremos crear hábitos comparándonos con otras personas. Yo diría que no está bien, porque cuando te comparas con alguien más,
tienes que ver las diferencias que hay entre cada uno, ¿no? Los factores externos, en las condiciones, el estado del ánimo, y cada quien tiene su propio ritmo, su propio tiempo de hacer las cosas. Tal vez el vecino lo hace porque él tiene otras motivaciones o necesita hacerlo porque su estado de salud no es el mejor y el doctor le dijo tienes que hacer ejercicio. Sin embargo, cada uno lleva su propio proceso y compararse no va a ser bueno, no es beneficioso para un progreso. Y hablando de esto mismo y de crear hábitos, y de crear hábitos para enfocarnos y para tener disciplina, y luego tener disciplina, ¿cómo podemos crear una mentalidades fuertes? O sea, que las situaciones que nos sucedan no nos saquen de nuestra ruta. Por ejemplo, estamos enfocados en hacer algo y sucede algo en nuestro entorno, ya sea una situación amorosa, en el trabajo, o lo que sea familiar, y que eso no nos saque de nuestro camino. O sea, ¿cómo creamos mentalidades fuertes y que a través de, no sé si llamarlo el positivismo o ver las cosas positivas de eso que nos está pasando, no, más que sacarnos del camino, nos dé como más fuerza, nos dé más combustible? Claro, y eso es algo muy es complicado a veces, mantener el enfoque no siempre va a ser fácil. Y hay algunas estrategias, ¿no? Primero, entender que los pensamientos van a ser determinantes. La forma en la que pensamos se va a traducir en cómo actuamos en el tiempo. Entonces, primero tratar de que los pensamientos sean positivos. De hecho, yo leí un libro que se llama El poder del pensamiento positivo. La verdad me parece muy interesante cómo uno puede cambiar una situación sencillamente por la forma en la que pensamos. Es decir, tú estás en una situación y hay dos personas que están enfrentando la misma situación y lo que puede marcar la diferencia es cómo piensa una versus cómo piensa la otra. Misma situación, mismo problema, pero los resultados van a depender de cómo pensaron. Entonces, tengo un pensamiento positivo, va a ser importante, y también recuerda el por qué lo estás haciendo. Muchas veces iniciamos algo y olvidamos por qué lo estamos haciendo. Siempre hay que tomar en cuenta el por qué, cuál es el objetivo que te hace hacer lo que estás haciendo y para qué lo quieres hacer. Si no lo tienes claro, cualquier situación te puedes desenfocar y sacar de la línea. Wow, es como tú decías hace un momento, y me hizo acordar al episodio que hablamos anterior, de cómo salir del barrio sin morir en el intento, ¿no? O sea, tú y yo, bueno, ¿tú de qué barrio eres? Primero Santa Ana hasta los 10 años y después en El Chorrillo. Mira, dos barrios que para los que son de Panamá entienden que son barrios complicados. Y yo que nací en Concepción, y era muy probable, o sea, son barrios en donde rápidamente puedes estar expuesto a situaciones de riesgo social, delincuencia, no sé qué. Entonces tú tienes que decidir. O sea, tú estás en la misma calle donde juegan tus amiguitos, en la misma calle en donde fuman, en la misma calle en donde tú ves que venden drogas. Entonces tú tienes que decidir y a través de tus pensamientos enfocarte y ver a dónde tú quieres llegar. Apuntar desde muy pequeño a dónde tú quieres llegar, y luego de eso hacer pequeñas acciones que te encaminen a ese objetivo, ¿no? Claro. Entonces, como tú decías, podemos pasar por las mismas situaciones, podemos todos haber crecido en el mismo barrio, pero la forma en cómo nosotros pensemos, cómo nosotros utilizamos los pensamientos, nos va a dar distintos resultados. Claro, y también tiene mucho que ver con la visión. Es decir, ¿cómo te ves tú? Si aceptas mantenerte en esa situación o tú te ves de una forma distinta. Entonces, cuando tú tienes una visión, tú sabes hacia dónde vas. Lo que tú vas haciendo te va llevando poco a poco a ese destino. Dice Denzel Washington, al cual siempre lo he seguido, lo admiro bastante, que los sueños sin metas son solo sueños. Es decir, todos tenemos sueños. Eso es algo que es parte de nosotros como humanos. Sin embargo, hay que establecer metas. Metas diarias, metas mensuales, anuales, semanales. Estas metas nos van acercando poco a poco al objetivo y hay que ser muy paciente. Hay que trabajar muy, muy fuerte, muy duro, y después veremos los resultados de eso. Ahorita que hablas de personas famosas, Denzel, yo realmente me debo confesar que yo soy una persona que admira mucho a Cristiano Ronaldo. No somos dos.
Y es una cosa como extraña, ¿no? Porque muchas personas pueden pensar que es un tipo arrogante, no sé qué, pero si uno se pone a ver su historia y lo que ha tenido que pasar, lo duro que ha tenido que vivir, uno se da cuenta que los resultados que él ha obtenido no son de la nada, sino que él ha tenido que tomar decisiones, ha tenido que vivir de una forma... porque digamos que en la época en la que él jugó fútbol en la élite, afortunadamente y desafortunadamente se encontró con otro extraterrestre del fútbol que es Messi. Y yo siento que, y siempre lo he pensado así, Messi tiene mucho talento. Es innato, es algo que... Lo que tiene Messi es un talento brutal, y no le niego que también se ha tenido que disciplinar para mantenerse en la élite, obviamente, ¿no? Pero yo creo que Cristiano ha tenido que ir más en la rama de la disciplina, porque digamos que sí tenía talento, ¿no? Pero creo que a Messi le sale un poquito más natural. Le sale más natural, hay que reconocerlo. Pero para que Cristiano para que nosotros pudiéramos comparar a Messi con Cristiano, sabiendo que Messi tiene más talento, Cristiano ha tenido que hacer un trabajo doble o triple en disciplina, y lo hizo muchos de sus compañeros y excompañeros de equipo, que ellos se iban y Cristiano se quedaba ahí practicando tiro libre. Ellos llegaban temprano, pensaban que llegaban temprano y Cristiano tenía 2 horas practicando. Entonces, cuando uno ve ese tipo de personas, y algunas personas como que juzgan rápidamente y fácilmente, pero uno cuando es sensato tiene que entender, yo no puedo juzgar a esta persona porque no sé lo que ha pasado. O si sé lo que ha pasado, digo, hey, lo que él tiene no lo tiene de gratis. Es muy fácil, Agustín. Si tú no eres capaz de hacer lo que otro ya hizo, yo considero que es prudente quedarse callado. Porque hablar es muy fácil, pero cuando tienes que tú mismo enfrentar esa situación, es donde te vas a dar cuenta si tú puedes hacerlo, lo que ya él hizo. Yo me identifico mucho con él porque su inicio no fue el mejor, fue difícil, situaciones precarias en su niñez, fallece su padre, fueron muchas cosas, ¿no? Y el trabajo, la determinación, la disciplina lo han llevado a él en un lugar para mí muy, muy alto dentro del fútbol. Y claro, no todos son fanáticos de Cristiano. Yo lo admiro es por esa determinación, porque no ha sido tanto el talento, ha sido el trabajo, y hace cosas que no todos los futbolistas han podido hacer, incluso aún siendo más jóvenes que él. Claro, ¿no? Y como volviendo al tema de la mentalidad fuerte, ¿no? O sea, el ser comparado con Messi, que bueno, digamos que recientemente, y metiéndonos un poquito en el ámbito del fútbol, bueno, ahora Messi ganó el Mundial. Entonces, ¿cómo tú te mantienes todavía enfocado, con hambre de seguir viendo que tu rival, lo que la prensa ha construido, la gente ha construido como tu rival, tiene ahora un título que realmente tú no tienes y que es muy difícil que logres conseguirlo? ¿Cómo te mantienes todavía en eso, no? Y creo que el tema de la mentalidad fuerte de Cristiano es sí, compararse con él mismo, porque hace un rato hablábamos de la comparación. Se supera, ¿no?, a sí mismo. Pero vez. Es cómo yo me supero a mí mismo, y bueno, los resultados vendrán luego. Claro. Y tú hace un momento decías una frase de Denzel, que era que los sueños sin metas son solo sueños. Es decir, todos podemos tener sueños. Mi sueño para algunos puede ser, no, yo quiero jugar en la élite en Europa, yo quiero tener una casa, yo quiero tener esta carrera. Sin embargo, hay que tener metas a corto, mediano y largo plazo para cumplirlas. Es decir, se requiere de muchas cosas. Sin compromiso nunca se inicia algo, pero sin consistencia nunca se termina. Wow. Entonces, yo primero tengo que estar comprometido a eso que quiero, a ese sueño que tengo, pero debo tener consistencia, mantenerme consistente durante el tiempo, mucho tiempo, para entonces poder terminar y ver esos objetivos claros. Y creo que todos vamos a enfrentar eso, la vida laboral, personal, educativa, en lo que sea que hagamos. Esto lo aplicamos a todos. Necesitamos considerar que compromiso al inicio y durante consistencia. Ya después agradecemos y celebramos, pero mientras hay que ser consistente por mucho tiempo.
Y creo que eso es no voy a decir que arrancar es fácil, porque bueno, es difícil a veces vencer tus propios pensamientos que te hacen creer que lo que estás haciendo no funciona, ¿no? Y lo digo por experiencia propia. Pero más que arrancar, creo que el tema es mantenerse. Sí. Mantenerse, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo doble. Y tiene que ver mucho en nuestros pensamientos. Volvemos a eso. O sea, si nosotros constantemente estamos llenándonos de pensamientos negativos, es muy probable que la consistencia no llegue a nosotros. Porque cualquier cosa nos hace pensar que lo que estamos haciendo no vale la pena. Por supuesto, y definitivamente que como pensamos, como mencioné antes, eso va a modificar nuestro comportamiento. Eso también hablamos de los hábitos. Todo surge de cómo pensamos. Y puede que un día las cosas no vayan bien. Pero hay que ser consistentes. Hay que mantenerse trabajando cada día. Porque si no mantengo ese enfoque a donde quiero llegar, con la visión bien clara, van a venir algunas circunstancias que nos pueden sacar del punto en el que debemos estar. No es fácil. Sin embargo, hay que ser consistente. A mí me gustaría contarte algo que me pasó cuando yo estaba iniciando a estudiar biología. El primer año no me fue bien. El primer año yo estaba todavía pensando que estaba en secundaria y digamos que me sentía sobrado, relajado, pues. No fue el mejor primer semestre que tuve. El segundo también fue complicado y ya yo tuve un punto en que si yo no lograba tener un puntaje mínimo para el tercer semestre, probablemente iba a quedar fuera de la carrera. Okay. Entonces yo hice ajustes porque yo no me iba a permitir eso. Yo había iniciado algo con un objetivo y tenía que terminarlo. Hice los cambios que tuve que hacer y afortunadamente, bueno, pude mantenerme en la carrera y posteriormente terminarla. Y aquí es donde yo me gustaría hablar acerca de esto. Creo que nosotros muchas veces nos dejamos vencer rápidamente por las situaciones, ¿no? O sea, nos fue mal la primera y sentimos que no servimos para eso en vez de ajustar. Claro. O sea, creo que el tema del enfoque tiene que ver con eso. O sea, yo que estoy en el área de la producción audiovisual, obviamente el enfoque, cuando nosotros tenemos un lente y yo quiero ver algo que está cerca, yo tengo que ajustar el enfoque. Pero si yo quiero algo que está más lejos, también tengo que ajustar el enfoque. No es que el lente no sirva, es que yo tengo que ajustar el enfoque. Y en base a esta analogía, creo que funciona en nuestra vida también. Algunas veces no nos está yendo bien en algo, es porque no le estamos dedicando el tiempo que tenemos que dedicarle, o no nos está yendo bien en eso porque estamos en muchas cosas. Entonces hay que priorizar. Por supuesto, ¿qué queremos primero? ¿Qué es lo que es importante para nosotros? Podemos estar en muchas cosas siempre y cuando tengamos el orden. El orden que es importante. Realmente necesito esto en mi vida o lo puedo hacer después. Vamos a llevarlo a un ejemplo en la vida cotidiana. Yo tengo que estudiar, pero sale la serie que me gusta hoy, la nueva temporada. Es algo simple. Claro, sí. Algo para todos los que estamos estudiando, seguimos estudiando. O quiero hacer esto, pero hay que estudiar. Entonces tiene que ver mucho con la motivación. Y al inicio, cuando hacemos algo, la motivación está por encima siempre. Siempre está por encima, muy alta. En el tiempo, esa motivación va disminuyendo. Entonces ahí es donde yo requiero la disciplina. Ahí es donde requiero la disciplina para mantenerme. Y algo que siempre yo sugiero o recomiendo es que no disfrutes ni el inicio, ni tampoco te enamores del final. Disfruta el proceso. Es cuando estás en medio de. Cuando tú empiezas a disfrutar del proceso, todo es diferente. Vives el día a día. Tratas de ver lo positivo. En todo lo que hacemos hay una oportunidad siempre para hacer algo bien, para mejorar. Pero los pensamientos tienen que ir acorde a ese mismo objetivo. Señoras y señores, este ha sido Daniel Acosta. Qué conversación la que hemos tenido. La verdad es que la he disfrutado mucho, he aprendido un montón. Daniel, gracias por todo lo que nos has traído. Sé que te has estado como aprendiendo un poco en el tema del área de la neurociencia. Claro. Y eso nos ha traído a un podcast con muchísima información que
son cositas que nosotros vivimos a diario, pero que no sabemos cómo reconocerlas o hackearlas, ¿sí? Cómo rompemos con la procrastinación y todo ese tipo de cosas. Y tienen que ver con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos y sobre todo con la visión. ¿Dónde me veo? ¿Dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero estar? Lo que estoy haciendo ahora me está llevando a eso. Eso es. Lo que estoy haciendo ahora me está ayudando a lograr ese objetivo que me he planteado. Así que realmente te doy muchísimas gracias por haber venido al Medio Podcast. Y nada, me gustaría que nos dejaras con un mensaje final para todos los que han escuchado este episodio y se han quedado hasta el final. Así que... Sí, primero, bueno, gracias nuevamente, Agustín. La verdad que ha sido una conversación muy, muy interesante. Una de las primeras que puedo tener ya abiertamente sobre neurociencias y todo este campo que es muy interesante. Y un mensaje que puedo decirles a todos los que están escuchando sencillamente es que primero determina cuáles son tus objetivos, crea metas que sean corto, mediano y largo plazo, y luego entonces trata de ser consistente en el proceso, disfruta del proceso, sean consistentes. La visión hay que mantenerla siempre muy clara cada día, dónde me veo, a dónde quiero llegar, porque habrán días difíciles, en el proceso hay días difíciles. El día a día, el trabajo, la familia, la universidad no es fácil, pero mantén el enfoque a dónde vas a estar. Disfruta del proceso, con el tiempo vas a ver los resultados. Eso es lo que puedo decirles. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final. Ya saben cómo funciona esto. Les agradezco que nos dejen comentarios. La parte que más les gustó, les llamó la atención de este episodio, porque Daniel nos dejó un montón de cápsulas y de pastillitas ahí, de cosas que si nosotros lo aplicamos día con día nos va a ir muchísimo mejor. Así que les agradezco muchísimo que nos puedan dejar algún comentario, me gusta, sobre todo también que nos puedan compartir a través de una captura de pantalla en sus redes sociales para que más personas también conozcan el Medio Podcast y puedan también disfrutar de este episodio. Así que ya saben, nos vemos entonces el próximo jueves con un nuevo episodio de este Medio Podcast.